Welcome back, everybody. Today, again, with our friend. Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy otra vez con nuestro amigo y colega Stanislav Krapivnik. Estás bienvenido de nuevo. Gracias, siempre un placer. Encantado de tenerte aquí. Queremos hablar sobre Rusia, principalmente hoy, y sobre algunas de las cosas que hemos escuchado desde el Kremlin. Por ejemplo, el portavoz del Kremlin, el señor Peskov, dijo que Rusia consideraría un alto el fuego si los ucranianos se retiran del Donbass, de las pocas posiciones que aún mantienen. Al mismo tiempo, estamos escuchando desde Europa, desde Occidente y también desde Estados Unidos, en varios medios, que Rusia está básicamente estancada, que no ha avanzado y que ha perdido el impulso. Parece que se está construyendo una nueva narrativa. ¿Qué opinas de esto? ¿Y hacia dónde crees que Rusia quiere llevar la situación ahora, después de 4 años de guerra? Bueno, para empezar, la narrativa. Simplemente no han terminado la narrativa. Si miras la narrativa del 23, del 24 y del 25, curiosamente en el 26, la narrativa que aparece entre marzo y abril es exactamente la misma, casi palabra por palabra. Rusia se ha estancado. La economía rusa se ha derrumbado. Siempre estamos colapsando. Colapsamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Colapsamos tan fuerte que ya ni siquiera podemos colapsar más. Lo que necesita hacer a Rusia es venirse abajo de la mañana a la noche. La economía, el Kremlin, todo. Bueno, lo acabas de decir. Desde la mañana hasta la noche, y luego los enanitos y los gnomos salen por la noche y lo reconstruyen todo. Así es como lo hacéis. Ese es nuestro secreto. Tenemos ejércitos de gnomos, exacto. Son los gnomos de los calzoncillos de South Park. Primero robamos los calzoncillos, luego nos hacemos ricos. Pero el paso 2, por alguna razón, siempre desaparece. Es fascinante que después de 4 años, la gente siga escribiendo en el New York Times. Ya sabes, lo he vuelto a leer hoy o ayer, que la economía se está desacelerando, que no funciona, que ha perdido impulso y que se está derrumbando. Voy a hacer una predicción. Podemos apostar dinero si quieres, o simplemente puedes recordármelo después. Pero cuando llegue finales de agosto, los rusos estarán huyendo de Crimea. Para las 2 últimas semanas de agosto, todos los rusos estarán huyendo de Crimea y se habrán quedado sin combustible, o al menos unas pocas gasolineras pequeñas y privadas se habrán quedado sin él. Habrá colas enteras de rusos escapando desde el suroeste justo al final de la temporada turística. Cada maldito año, repiten las mismas columnas. Todos los rusos están huyendo. ¿Se dan cuenta, de verdad, de que están huyendo? Espera, ¿de verdad hacen eso? Como turistas que se van de Crimea por una temporada y luego alguien dice que hay rusos escapando. No, eso no lo había oído. Cada año, sí, a finales de agosto. Entonces esta familia y la mujer dice, ¡ay, no quiero irme! Esto es genial, hemos conocido a gente estupenda, ha sido fantástico, quiero volver. Y luego cortan todo lo que tiene que ver con la gente. Es genial, no quiero irme, tenemos que irnos. Recortan ese pequeño fragmento y lo usan en Occidente como propaganda. Dicen, mira, todos los rusos están huyendo, huyen por sus vidas cada año. Y siempre lo hacen. A finales de agosto, lo sé, nosotros también solíamos hacerlo. Decíamos, vale, tomemos las vacaciones antes y volvamos cuando todo esté más tranquilo. Se forman atascos enormes, porque hay como 5 o 6 millones de personas en sus coches, todos por la misma autopista principal. Así que las gasolineras pequeñas, las de toda la vida, muchas veces se quedan sin combustible, porque todo el mundo está llenando el depósito. Los más grandes normalmente no lo hacen, porque tienen mejor logística, las grandes cadenas. Pero a veces también les pasa, porque claro, cuando tanta gente se pone en marcha en tan poco tiempo, es normal que ocurra.
la carretera principal y luego las secundarias. Así que 5, 6, 7 millones de personas salen más o menos en los mismos 3 días, ¿no? Eso significa una cantidad enorme de coches en circulación. Y pasa todos los años. Los rusos están huyendo del suroeste. En cualquier momento, el ejército ucraniano va a conquistar Sebastopol. Y probablemente cada año lo mismo, como siempre. Sí, llevan prediciendo nuestro colapso en revistas como Time y otras publicaciones desde más o menos 1999. Esa es la narrativa por un lado, pero luego por otro están las realidades. Y bueno, viendo lo que ha pasado hasta ahora, yo diría que podemos esperar que Rusia siga aquí mañana. Creo que eso es algo bastante razonable de esperar. Pero ¿qué va a pasar ahora con Ucrania? Quiero decir, ¿cuál es el enfoque hacia... Tiene que haber alguna forma de poner fin a esto, ¿no? Rusia no tiene ningún interés en librar una guerra de 30 años por este asunto. Entonces, ¿hacia dónde crees que va todo esto? Bueno, en el Kremlin hay varias facciones. Empecemos por ahí. Como en cualquier gobierno, todo el mundo prefiere. En Occidente, la gente tiende a ponerle un nombre y una cara a un país, a un problema, y decir, ese es todo el problema. Pero Rusia, como cualquier sociedad grande, como cualquier país grande, tiene facciones dentro de facciones. Todavía queda una facción liberal, mucho más pequeña ahora, pero sigue existiendo. Es la que quiere llevarse bien con Occidente e intentar volver a 2012 y a otros momentos igual de ilusorios, por distintas razones. Algunos pueden tener intereses en Occidente, otros pueden tener hijos viviendo allí, y algunos quizá estén simplemente engañados, pensando que, bueno, podemos reconciliarnos, dejar el pasado atrás y volver a ser amigos. ¿Quién sabe? Puede que algunos incluso estén recibiendo dinero. Esa es una parte. Luego está el grupo más neutral, más racionalizado, y después el grupo más radical. Y mira, yo pensaba que era un poco militante. Pensaba que era militante. Pero no, después de entrevistas de Kargan Forov, no, en realidad soy sí, mucho más racional de lo que creía. Esa entrevista fue bastante dura para mí, quiero decir, la vi entera. Da miedo oírle defender la idea de lanzar armas nucleares sobre Europa, pero sí hay una facción muy radical, sí. Sabéis, he dicho que Rusia necesita atacar, y quizá atacar Europa de forma convencional. Y también he dicho, por ejemplo, que se le dé a la OTAN 24 horas para cerrar la base en Polonia, la que está en la frontera y por donde entra todo el equipo y el material. Y si no lo hacen, si se niegan, por desgracia hay que eliminarla. Ese sería el disparo de advertencia. El aviso, no golpearla una o dos veces, sino eliminarla por completo. Totalmente. Señores, ¿queréis seguir adelante? Podemos hacerlo a partir de ahí, pero hay que hacerlo con pasos racionales, paso a paso. No saltar directamente al extremo. La cuestión es que se perdió el momento de detener todo esto por la falta de decisión de Rusia en el 22, cuando Eslovaquia entregó los primeros tanques a Ucrania. ¿Y por qué fue Eslovaquia la que dio los primeros tanques? Porque Occidente en conjunto empujó un poco a Eslovaquia a hacerlo. Así, si Rusia hubiera atacado con fuerza a Eslovaquia por eso, habrían dicho, sí, los eslovacos, qué tontos, no entendieron lo que dijimos, no les deis tanques. Y ahí se habría acabado todo. Ese era el momento en que había que golpear. Habría sido un aviso claro. Pero como no pasó, pensaron, vale. Y entonces se abrieron las puertas del infierno. Sí. Y fue avanzando paso a paso, poco a poco. Hemos visto hacia dónde va. El problema ahora es que literalmente estamos ante una elección. Yo prefiero lo convencional antes que lo nuclear, por supuesto. Pero la elección es entre lanzarnos cuesta abajo hacia una guerra convencional o hacia una guerra nuclear.
podemos mantener esta especie de pseudo paz un poco más y acabar en una guerra nuclear. Y voy a explicar por qué. En realidad, tiene bastante lógica desde el punto de vista nuclear. Mira, ahora mismo, el modo de operar de Occidente es la fabricación masiva de drones estratégicos, ¿verdad? Rusia en este momento, en su mayor parte, está gestionando todo lo que le lanzan con cierto margen. Sí, quiero decir, Rusia es enorme. Encuentran corredores por los que pueden pasar y al final esos corredores se cierran. También hay planes ahora mismo para construir líneas de estos muros de radar virtuales donde se levantan torres. Tienes un sistema de radar relativamente barato que solo alcanza unos 20 kilómetros, o quizá entre 10 y 15, pero cada torre está separada unos 15 kilómetros. Así que levantan estas barreras y se pueden montar bastante rápido. La electrónica no es muy avanzada, ni hace falta que lo sea. Está ahí simplemente como una especie de alarma para cualquier cosa que vuele por la zona. De ese modo cierras cualquier ruta o acceso que el enemigo pueda usar para sus drones. Y eso te da la firma de radar de todo lo que se acerque, y puedes reaccionar a tiempo. Porque eso es justo lo que están haciendo ahora. Ya sabes, encuentran, como dije, Rusia es enorme. Siempre, cuando tienes los sistemas de radar principales, los más potentes, siempre hay algún corredor que se puede encontrar. Estados Unidos está haciendo el trabajo de búsqueda por los ucranianos. No nos engañemos, creo que Estados Unidos no está del todo implicado, pero en realidad sí lo está. El problema es que cualquier sistema puede sobrecargarse si fabrica suficientes drones. Y su objetivo es precisamente ese, saturar el sistema ruso y seguir produciendo en masa para volver a saturarlo. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, ya lo hemos visto. Atacan los sistemas de radar de alerta temprana y también golpean al menos la tríada de bombarderos estratégicos de la disuasión nuclear. Y estoy seguro de que si pudieran localizar submarinos en puerto, intentarían atacarlos también. Así que lo que tenemos es, bueno, salvo Estados Unidos, no voy a hablar de Israel, que oficialmente no posee armas nucleares. Por supuesto que sí, y tiene una doctrina de primer ataque para las armas que no tiene. Pero, en cuanto a los países que sí reconocen tener armas nucleares, todos los demás, solo hay un país con una doctrina de primer ataque, y ese es Estados Unidos. Rusia, los demás, India, Pakistán, todos tienen una doctrina de segundo ataque. No disparamos primero, disparamos después. Ahora bien, el objetivo de la doctrina de primer ataque no es impedir que el enemigo pueda disparar, sino destruir tanta parte de su capacidad de disparo que lo que el enemigo consiga lanzarte sea tan pequeño que puedas resistir el contraataque y ganar la guerra nuclear. Y aquí está el problema. Si tienes una superpotencia nuclear y una superpotencia económica que ahora está ciega, y aunque tenga capacidad de segundo ataque o doctrina de segundo ataque, mejor dicho, si tienes enfrente a un enemigo con una doctrina de primer ataque y ahora estás ciego, sin sistemas de alerta temprana, el único paso lógico que te queda es atacar primero con todo lo que tengas. Básicamente, exterminar a Occidente. Porque mañana o esta misma noche pueden golpearte y no lo verás venir. Y aquí es donde llegamos a que solo hay una salida lógica de todo esto. Las potencias nucleares, las superpotencias nucleares, por cierto, no pierden guerras, exterminan a todo el mundo. Esa es la lógica de las armas nucleares. Y esa es la lógica de la política de las grandes potencias. Ahora bien, lo lamentable es que los endogámicos de Europa no pueden o no van a ser capaces de entenderlo, porque eso exige algo más que repetir consignas antirrusas. Así que Rusia tiene que tomar una decisión en este momento, porque los europeos, Rusia representa el 42% de Europa, pero el resto parece que no pueden controlarse. Son como niños pequeños, niños no muy desarrollados intelectualmente, con juguetes grandes, y no parecen capaces de pensar más allá. Están tan adoctrinados ideológicamente que no pueden ver más allá del siguiente paso.
Rusia tiene una opción: o lanza un ataque convencional contra las plantas de fabricación en Europa y se arriesga a una guerra convencional, y que así sea, o espera unos meses más. Hablo de aquí a finales del verano, quizá a comienzos del otoño, y entonces estaremos en una guerra nuclear. A eso hemos llegado. Ese es el punto. Y los europeos no parecen entenderlo. No, no lo hacen. Y tengo 2 o 3 puntos que quiero plantear, sobre los que me gustaría conocer tu opinión. El primero es más bien una propuesta. Llamémosles los europeos, por así decirlo, en contraposición a los europeos a los que tú perteneces, porque estos europeos son un problema, no los habitantes del continente. Así que la cuestión es... Not the continents, not the inhabitants of the continent. So the thing though is, this war, the way that, I mean, Esta guerra, quiero decir, lleva activa desde 2014, eso lo sabemos, y a gran escala, desde 2022, ya 4 años. Lo único que hemos aprendido en estos 4 años es que cada vez que la guerra estaba a punto de desbordar Ucrania hacia el lado de la Unión Europea, cada vez que existía el riesgo de que se extendiera en la otra dirección, hacia la OTAN, No. ¿Te acuerdas de aquel episodio en el que un misil cayó sobre unos agricultores polacos y Zelensky dijo, Artículo 5, ahora? Y enseguida todo el mundo le dijo algo así como, Zelensky, cállate, eso no te corresponde decirlo. Le hicieron callar muy rápido, y de hecho tuvo que disculparse. Y al final, resultó que era un misil ucraniano. Así que, cada vez que existía un riesgo real de que la OTAN tuviera que actuar bajo el artículo 5, lo frenaban enseguida. Para mí, eso significaba que la OTAN no quería llegar a ese punto. Pero ahora, la cuestión es que los locos y los psicópatas de Bruselas y de Washington, ese grupo neoconservador que aún queda, y que ya provocó a Rusia hasta el punto de que invadiera Ucrania, han vuelto a movilizarlo todo políticamente para ir contra ellos. Esa gente está pensando ahora en convertir Europa en una especie de mega Ucrania, ¿verdad? Y de hecho, están trabajando en eso. Están preparando un escenario en el que puedan alegar defensa propia, y entonces todo el mundo va al frente, ¿no? Y los alemanes entregan a todos sus chicos de 18, 19 años y todos van al frente oriental, ¿verdad? Así que, en cierto modo, sí, lo que dices tiene sentido. Pero por otro lado, eso les hace el juego a esos malditos fanáticos y les da justo la guerra que parece que están deseando. Exactamente. Y la cuestión es que Rusia está en una situación en la que, a menos que Occidente reaccione y lo haga muy rápido, Rusia no tiene otra opción. Se puede decir lo que se quiera, que deberían esperar, que deberían hacer esto o lo otro, pero no pueden. Porque hemos llegado a un punto en el que ya no se trata solo de una crisis existencial, sino del siguiente paso existencial. Nos volvemos ciegos y esperamos a que los estadounidenses nos lancen un ataque nuclear cuando tienen una doctrina de primer golpe. Quiero decir, si los estadounidenses hubieran dicho algo como, sí, vamos a comportarnos de forma civilizada en lugar de psicopática y no vamos a hacer un primer ataque. Sí, eso calmaría bastante las cosas. Pero claro, teniendo a alguien como Donald Trump, que ya intentó asesinar a Vladimir Vladimirovich, no vamos a andarnos con rodeos. El ataque de Valdai, el intento de ataque en Valdai, fue un asesinato. Incluso en Rusia lo están diciendo abiertamente ahora. No querían admitirlo, pero bueno, es lo que hay. Por mucho que sigan las conversaciones, tienes a un oponente que parece no tener freno. Scholz, digas lo que digas, fue mucho más racional que Mills, como parece que se está señalando. Y hasta los sociópatas de la Unión Europea, los eurócratas que están ahí sentados, cuando algunos de los más racionales, no voy a decir completamente racionales, sean sustituidos por gente aún menos racional, como Kaja Kallas, que tiene el coeficiente intelectual de un ladrillo roto,
y el resto se haya vuelto todavía más adoctrinado y convencido de sus propias tonterías. Están en cámaras de eco. Todos dicen lo mismo, todos escuchan lo mismo, y eso se les mete en la cabeza. Sí, el problema es que incluso un ladrillo roto puede matarte si te cae en la cabeza, ¿verdad? Así que la cuestión es, ¿cómo lidiar con esos ladrillos rotos, no? Entonces, Porque lo que también está pasando es que los europeos vuelven a hablar de paraguas nucleares y cosas por el estilo. Aunque, a ver, es cierto que Trump dijo realmente que no iban a desplegar misiles nucleares de alcance medio. Lo he oído, pero necesito comprobarlo. Los franceses, por su parte, dijeron, bueno, podríamos ofrecer un paraguas francés. Y la cuestión es que Rainer Ropp, el antiguo espía de Alemania del Este en la OTAN, me dijo una vez, mira Pascal, el objetivo del paraguas nunca fue proteger lo que está debajo, sino librar una guerra nuclear en ese territorio. Así que ahora Alemania está como diciendo, genial, un paraguas nuclear. Significa que sí, serás el lugar que ya está decidido. Habrá armas nucleares tácticas viniendo de ambos lados y cayendo sobre tu territorio. Y están dispuestos a hacerlo porque es una locura. Es totalmente absurdo. Simplemente es una estupidez. Pero están dispuestos a llegar hasta ahí y están construyendo ese relato porque, una vez más, creen que los turistas que salen de Crimea para volver a casa están huyendo de los rusos. Creerían que las armas nucleares que vienen de Francia son armas rusas o lo que sea. Quiero decir, ese es el tipo de ambiente que hay ahora mismo en Europa. Así que, ¿cuál es tu punto? ¿Qué opinas tú? Bueno, como han dicho tus invitados anteriores, sí, existían minas nucleares. Estados Unidos tiene supuestamente este tipo de proyectil, aunque yo no me lo creo ni por un segundo. Proyectiles nucleares de artillería de 155 milímetros. Esos se desarrollaron en los años 60. En los 70 apareció uno nuevo, y en los 80 se desarrolló otro para reemplazarlo. Y según dicen, en algún momento, a mediados o finales de los 90, fueron desmantelados. Yo no me creo eso ni por un momento. Y en segundo lugar, nosotros recibimos formación. Bueno, no diría que un entrenamiento muy extenso, pero sí nos informaron y entrenaron sobre cómo debíamos actuar en caso de una guerra nuclear. Bueno, una guerra nuclear táctica. Es decir, el armamento nuclear táctico que se usa en el obús de 155 milímetros, el más moderno, lleva un bloque de propulsión detrás del proyectil para impulsarlo más lejos. Ya sabes, añádele unos 20 kilómetros más de distancia. Y lo que harían sería esto. Si tenías una línea de defensa fortificada, disparabas una carga de 5 kilotones contra esa línea, la destruías con una explosión nuclear y luego metías las fuerzas acorazadas por ese hueco. O quizá detonabas 2, 3 o 4 cargas así para abrir una brecha y después enviabas las fuerzas acorazadas a través de ella. Claro, cuando te expones a la radiación, puede que te afecte, puede que ni siquiera vivas lo suficiente como para preocuparte por eso. Es la guerra. Pero esa era la idea, ¿sabes? Luego los tanques y los vehículos blindados de combate, los de infantería también, avanzaban por esa zona recién bombardeada. Así que sí, obviamente sería en territorio de alguien. Rusia no tiene armas nucleares tácticas. Bueno, vale, lo que Rusia llama un arma nuclear táctica. Hiroshima fue, ¿qué? Unos 20 kilotones. Sí, 1925. Una ojiva rating de tenga 59. Vaya. Sí, eso no es realmente una bomba táctica. Es de nivel de teatro de operaciones. O quizá ya esté rozando el nivel estratégico. Quiero decir, es casi 4 veces lo de Hiroshima. No hay manera. Quiero decir, en este punto tengo que decir, bueno, da igual. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijimos. Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse. Así que claro, entiendo perfectamente la enorme frustración, pero ahora mismo, el debate en Rusia va realmente sobre cómo atacar y no sobre si hacerlo.
o todavía se habla de cómo crear ese margen de seguridad necesario en Ucrania, ¿sabes? Vale, Donbass forma parte de Rusia, y lo será para siempre. Y luego incluso Karaganov fue interesante en la entrevista. Even Karaganov, was interesting in the interview. Even he said we don't want Western Ukraine because Incluso él dijo, no queremos la Ucrania occidental, porque es un pozo de todo lo que no queremos. Pero debería haber algo. Quiero decir, uno podría imaginar una zona intermedia, neutralizada en tierra, que al menos deje un par de cientos de kilómetros entre los frentes, y luego algún tipo de defensa que ayude a Rusia a protegerse de esos drones que llegan, y un alto el fuego, que básicamente sería un conflicto congelado. No existe la idea de que esto pueda desescalarse hasta convertirse en un conflicto congelado, que se quede ahí durante 20 años, pero con el que Rusia pueda vivir. Bueno, para empezar, si damos un paso atrás y lo miramos históricamente, si hablamos de la Rusia medieval anterior a los mongoles, y hay razones para hacerlo, esa Rusia se extendía por el oeste hasta Galicia y por el este hasta Vladimir, que está a unos 250 kilómetros, y hasta Murom, que está más o menos a 200 o 250 kilómetros al este de Moscú. Era un estado enorme. El sur de Rusia y el sur de lo que hoy es Ucrania eran en realidad una estepa vacía. Bueno, no del todo vacía. Había nómadas que iban y venían. Y luego estaba Crimea. Rusia en cierto momento controló distintas partes de Crimea. Durante un tiempo tuvo la parte oriental, antes de la invasión mongola, como parte de la Rusia medieval. Eso más tarde fue tomado por los turcos, y un par de siglos después Rusia lo recuperó. Pero la parte occidental, después de los mongoles, fue invadida por los polacos, por húngaros, y durante 4 o 5 siglos se formó una bastante heterogénea. Aunque su base histórica es rusa, han cambiado muchísimo con los años, con la llegada de distintas personas, así que, bueno, da igual. No lo queremos, podéis quedaros con ello. Zakarpatia siempre fue húngara y ahora forma parte de Ucrania. Galicia era rusa, pero ya en el siglo XV prácticamente se había perdido, y cuando volvió a... Bueno, en realidad nunca formó parte del Imperio Ruso. Cuando el Imperio Ruso empezó a expandirse, esa zona seguía siendo parte de los territorios austrohúngaros. Así que sí, en realidad nadie quiere esa región. Fue un gran error de Stalin añadirla. Debería habérsela dado a los polacos y dejarles a ellos el problema. Y los polacos quieren esa tierra, pero no quieren tener que lidiar con los ucranianos del oeste. Lo que quieren es la tierra. No quieren tener que tratar con los ucranianos del oeste. Históricamente, las tierras rusas por excelencia son las provincias que se extienden a ambos lados del río Dnieper. Si miras los mapas, tanto por idioma como por resultados electorales, esas son las zonas que votaron hacia el este. Esas son las que votaron por Rusia. Y son también las que fueron ucranianizadas en los años 20. Y ahora, probablemente, los ucranianos estén intentando ucranianizarlas otra vez. Antes que nada, de ahí salió la mayoría de los hombres reclutados a la fuerza para eliminar a los rusos de esa manera en el campo de batalla. Así que, esa es la situación allí. El problema, bueno, lo que dices no sería necesariamente una mala solución, pero el problema también es que, primero, no hay confianza. Porque cuando había confianza en Hollande y había confianza en Merkel, vimos los dos lo que hicieron. Y ellos, con toda su gloria, en 2022, salieron corriendo a los medios, se rieron y presumieron de cómo habían engañado a Vladimir Vladimirovich. Nunca tuvieron intención de alcanzar ningún tipo de paz cuando Rusia lo intentaba. Y Rusia, en ese momento, estaba intentando activamente mantener unida a Ucrania, salvo Crimea, mantener el resto de Ucrania unido como una zona federalizada. De eso iban las grandes protestas en el este. Querían ese concepto tan radical, querían la federalización. Ya sabes, que pudieran tener voz en su propio gobierno en Kiev, que pudieran elegir a sus propios gobernadores en lugar de que les impusieran oligarcas para aprovecharse de ellos. Cosas así un poco locas, ¿no? Federalización.
Uh, and in turn, they got terror. So Y a cambio, lo que obtuvieron fue terror. Aquello se llamó entonces Minsk I y Minsk II. Y luego ya sabes, cualquier resto de confianza que pudiera haberse salvado después de todo eso, Merkel y Hollande se encargaron de que no ocurriera. Y después de ellos llega toda esta panda de idiotas europeos, este desfile de enanos mentales que aparecen allí y gritan cada día, vamos a borrar a Rusia del mapa, tenemos que derrotar a Rusia, tenemos que destruir a Rusia, tenemos que cortar a Rusia en pedazos. Bueno, todo el mundo aquí escucha eso. Y cuando lo oyes suficientes veces, durante un tiempo puedes decir, bueno, Wizarding, es una tontería, están hablando por hablar. Pero tarde o temprano empiezas a pensar, bueno, ya sabes, lo repiten tantas veces, quizá no sea mentira, quizá no sea pura política interna. A lo mejor lo dicen en serio. Y si quieren guerra, van a tener guerra. Bien, pues empecemos a prepararnos para la guerra. Y ese es el impulso que está llegando. Y Medvedev, por cierto, estuve hablando con algunas personas que le conocen bastante de cerca, porque la pregunta es, Medvedev era muy liberal y ahora publica todas esas cosas con un tono muy belicista. Y mi pregunta era, ¿esto va en serio? Y me dijeron, sí, ha tenido una especie de revelación. Se ha ido completamente a la derecha. Pasó de vamos a llevarnos bien con Europa a quieren guerra, pues les daremos guerra. Y esa es la mentalidad que hay ahora en el Senado. Mira, yo estaba con RT en un escenario con vistas a la Plaza Roja. Estábamos más o menos a 500 metros de la plaza, en un hotel enorme. Y entre nosotros y la Plaza Roja había un gran parque. Desde allí podías ver el desfile. A ver, ha habido muchas críticas sobre ese desfile. Oficialmente la razón de que fuera tan pequeño era, bueno, esto forma parte de los mensajes contradictorios. Era pequeño porque estamos en guerra y hay que ahorrar recursos. Claro, el año pasado fue el 80 aniversario, así que tenía que ser grande. Pero la crítica es que no debería haber sido pequeño, que en realidad tendría que haber sido aún más grande, porque lo que se busca es proyectar poder. Y los desfiles fuera de Moscú, en otras ciudades rusas, sí fueron grandes. No siguieron el ejemplo de Moscú. Pero no te preocupes, Stas. Fuera grande o pequeño, los europeos no lo habrían emitido de todos modos. Simplemente lo ignoraron. Quiero decir, ignoraron el hecho de que la Unión Soviética formó parte de las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos, eso ni siquiera llegó a las noticias. Bueno, eso tiene un efecto dentro de Rusia. Y te diré algo, incluyéndome a mí, no voy a mentir. La mayoría de la gente esperaba, pero muchísimo, que Zelensky intentara algo. Porque el Kremlin se había metido en una posición en la que si él hacía algo, tendrían que responder. Y responder literalmente, en el centro del poder, donde viven las élites, en Bankovskaya, que por cierto es una calle cerrada y vigilada por patrullas militares. Lo sé por varias personas que están allí. Solo dejan pasar a algunos, porque tienen miedo de la gente común, ya sabes, del pueblo ucraniano. Así que ahí es donde están las élites. Literalmente tenemos drones vigilando cómo entran y salen de sus coches, de sus pisos y de sus oficinas. Así que sí, el consenso general era, hay que eliminarlo. Por el amor de Dios, de una vez, simplemente sácalo. Todos los que conozco esperaban que Zelensky hiciera algo. Rezaban para que por fin Zelensky intentara atacar el desfile, para que pudiéramos hacerlo de una vez. Ese es el ambiente en Rusia. No es un ambiente de solo queremos paz. En realidad, la gente se está volviendo mucho más beligerante. Hay 2 ejércitos de tanques esperando su turno. Y la pregunta es, ¿por qué no los lanzan ya? Que aplasten a los ucranianos de una vez. Y eso es lo más importante. Esto viene, ya sabes, no de los generales en activo, que no lo dirán, sino de los generales en la reserva. De hecho, el anterior, no recuerdo su nombre, el general al mando, antes de Gerasimov, ha llegado a decir abiertamente, ¿por qué estamos luchando así?
¿Por qué no hemos hecho ya una ofensiva relámpago contra ellos? Quiero decir, las críticas son cada vez más fuertes y la presión es cada vez mayor. Tenemos las tropas, tenemos tropas adicionales, tenemos el equipo. Estamos fabricando tanques en masa, unos 1.200 tanques nuevos al año. Literalmente 1.200 tanques de combate nuevos cada año. Todo se está preparando para una gran guerra con Europa, una guerra que empezaron los europeos. Pero tenemos los recursos, así que aplastad ya a los ucranianos y acabemos con esto. Asumiremos las bajas, ¿de acuerdo? Pero a la larga, puede que incluso haya menos bajas que teniendo un pequeño goteo de pérdidas cada día. Pero ¿ir a dónde? Quiero decir, ¿cuál sería la solución militar para Ucrania si nadie quiere Galicia? ¿Kiev? ¿Vale? Tomas Kiev. ¿Y luego qué? Aún así seguirías teniendo a Ucrania, que seguiría lanzando drones contra ti y contra Kiev. Es cierto, quedará una Ucrania reducida. Algunos dicen que llegará hasta la frontera con Polonia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Primero, cuando tengas una Ucrania reducida, una Ucrania arruinada y destruida, claro, aún podrían seguir lanzando drones y se podrían seguir haciendo misiones allí. Si quieres adoptar, es una mala comparación, pero si quieres adoptar el enfoque israelí, que por cierto, mucha gente dice, ¿por qué no hacemos lo mismo que Israel? Por favor, no. De verdad, no. Bueno, no estoy hablando de, ya sabes, exterminar a la población, pero si quieren entrar ahí para cargarse a alguien, pues que entren y se carguen a alguien. ¿Por qué no estamos haciendo eso? ¿Por qué no seguimos el enfoque iraní? Mira, Irán ha destruido 13 bases estadounidenses, ha golpeado al ejército de Estados Unidos por todas partes, en la cabeza, en las rodillas, en la cara, donde sea, dándole palos sin parar. Y el ejército estadounidense se queda como diciendo, vale, ¿por qué no hacemos lo mismo? Si el ejército de Estados Unidos no puede con Irán, ¿cómo demonios va a poder con el ejército ruso, que es 5 veces más grande? Sí, pero es una pregunta muy legítima. Por otro lado, eso significaría que si esa fuera la estrategia, sería como decir, vale, de acuerdo, aplícanos el artículo 5. Es decir, como decías, vamos a eliminar esas bases. Y ahora venga, danos tu artículo 5, enséñanos dónde está. Pero eso es una apuesta muy arriesgada, ¿verdad? Lo es, porque si luego decides ir con todo, como suele decir Alex Christoforou, ellos no tienen marcha atrás, ¿no? Bueno. Sí que tienen marcha atrás. Al menos parte de la OTAN tiene marcha atrás. Toda la OTAN nunca se va a implicar del todo. Seamos realistas. Primero, los estadounidenses tienen un incentivo para mantenerse neutrales y vender armas a los europeos, no para luchar en una guerra europea. Y si lo miramos bien, eso es exactamente lo que están haciendo. Mira la brigada Stryker en Bilsek. Yo estuve destinado en Bilsek y esa base se amplió bastante. Cuando yo estaba allí, solo estaba la tercera brigada de la primera división de infantería, o la tercera brigada simplemente. Y ahora han añadido como 2 brigadas más, así que esa base ha crecido mucho. Pero van a sacar una brigada, la brigada Stryker. Son unos 5.000 hombres. Y ahora dice que también van a sacar más hombres, además de los que hay en Italia. Estados Unidos se está retirando en todos los frentes porque no quiere formar parte de esta guerra. Tú estás en trouble de esta guerra. Sí. Tienen 5.000 tanques M1 y M1A1 en reserva. Tienen que hacer algo con ellos. Ahora mismo están almacenados, pero ¿qué vas a hacer? Y de repente empezaron a modernizar los M1 a M1A1, cambiando el blindaje de acero a compuesto y el cañón principal de 105 a 120 milímetros. Lo cual, por cierto, es estupendo para Rheinmetall, porque Rheinmetall fabrica esos cañones principales de 120 milímetros. Sí, así que ¿qué vas a hacer? Además, estás invirtiendo en modernizarlos, así que está claro que confías en tener un mercado para vender ese material más antiguo. Tienen unos 6.000 Bradleys viejos almacenados. ¿Qué vas a hacer con ellos? O gastas dinero en desguazarlos, o se los vendes a alguien que de verdad los necesite.
or you sell them to somebody who really, really needs it, and so on. I mean, they even have, Y así sucesivamente. Quiero decir, incluso tienen, ¿cómo se llamaban? Misiles Hawk, que salieron del ejército estadounidense, misiles antiaéreos de los años 90, del 91 o 92, y todavía tienen cientos de ellos, tanto las plataformas como los misiles. Obviamente están esperando algo, algún lugar donde venderlos, porque claro, hay que mantenerlos, hay que gastar dinero en eso. Ahora bien, dicho esto, hay partes fuera de los estadounidenses. Hay grupos que nunca van a luchar. Los turcos probablemente nunca irían a combatir. No tienen nada que ganar con eso. Los griegos seguramente tendrían una revolución. Y los búlgaros también. Esa revolución con Feroz no son favorables. They're definitely not pro. Big question on the Romanians, because let's not La forget. pregunta sobre los rumanos, porque no lo olvidemos, las elecciones en Rumanía fueron robadas, así, directamente. Quiero decir, tan descaradamente como se puede imaginar, fueron robadas sin más. Lo único que no pasó fue que la Guardia Pretoriana no entró allí a disparar a todo el mundo. Ay, por cierto, en ese momento, la Guardia Pretoriana era la 101 División Aerotransportada, o la 110, una división de asalto aéreo del ejército estadounidense, que ya no existe. Lo mismo con la 82, también ha desaparecido. Las han retirado todas de Europa, y poco a poco las están sacando, porque no van a luchar. Ahora bien, la duda es cuántos otros países europeos van a hacerlo. ¿Portugal va a enviar tropas o España? Portugal going to send troops or Spain? The problem that I'm now realizing. El problema que estoy empezando a darme cuenta al escucharte describir cómo se está pensando también en Rusia es que estamos mucho más cerca del borde de una profecía autocumplida de lo que pensaba. Porque yo creía que eran sobre todo los alemanes, en este momento, los que están en modo de guerra y difundiendo todas esas tonterías. Y a nivel sociológico, no solo en las élites, sino también, ya sabes, en las iglesias evangélicas que se están preparando. Sí lo sé, lo he visto. Eso significa, como dice Matthias Desmet, que la formación de masas ya ha echado raíces, ya está actuando. Es como si estuviéramos otra vez dentro de la histeria del COVID, solo que esta vez con la guerra, y en una de las zonas más importantes de Europa, que además sería la que encabezaría todo esto, ¿verdad? Y no dicen, si hay guerra, dicen cuando haya guerra, ¿no? If war happens, they're saying when war happens, right? And if now I take what you're telling me about where Russia is. Y si ahora lo que me estás diciendo sobre dónde está Rusia es realmente así, entonces Rusia también está en el punto en el que dice, bueno, ahora sí creemos que vais en esa dirección. ¿Y por qué íbamos a ser tan tontos de seguir esperando? Eso significa que Rusia va a hacer exactamente lo que los europeos esperan que haga, lo que a su vez significa que estamos realmente en un momento en el que la guerra es casi inevitable, por el impulso social y psicológico de todas las partes implicadas. Además, están los belicistas en Washington que piensan, sí, vamos a hacer una fortuna con esto, va a ser estupendo. Y BlackRock se quedará con lo que quede, sea del lado que sea. Y si no, hacemos un trato con los rusos para compartirlo. Es como si Europa estuviera al borde de ser devorada, tragada y arrasada en el proceso. Swallowed up and flattened out in the process. Yeah, Russia isn't in a mass formation. Ya sabes, Rusia no está en una especie de formación masiva, porque para entender la mentalidad rusa hay que recordar que nos han invadido desde Occidente desde el año 1012 después de Cristo. No se trata solo de Napoleón o de Hitler, no, han sido oleadas continuas de invasiones europeas desde el año 1012. Somos muy buenos aniquilando a quien venga hacia nosotros y luego siguiéndolos hasta su casa, normalmente llevándonos algo de vuelta como pago. Así que, aunque los rusos no quieren la guerra, si le preguntas a un ruso medio, incluso a la mayoría de los políticos rusos, no queremos la guerra, no queremos nada en Europa. Ahora mismo estamos luchando por nuestras tierras históricas. Y más allá de eso, ¿qué queremos en Europa? Europa no tiene nada que ofrecerle a Rusia, salvo enormes quebraderos de cabeza. Y ningún político ruso dice, oye, vamos a anexionar Polonia. No Russian politicians saying, hey, let's annex Poland, or let's annex Germany, hey, let's own. Anexionemos Alemania. Oye, adueñémonos de París. Nadie los quiere. Nadie los quería, ni siquiera cuando eran prósperos.
Los soviéticos, bajo Trotsky, iban por un camino, y eso se detuvo con Stalin. Stalin era un nacionalista, Trotsky era un globalista, y todo el mundo decía, oh, Stalin fue un error. Bueno, dentro de ese sistema, Stalin fue el mejor resultado posible, porque si hubiera sido Trotsky, no quedarían muchos rusos vivos, ni muchos europeos. Trotsky creía en una revolución mundial, sin importar el precio. Decía, vamos a tener una revolución en todo el mundo, y todos somos solo leña para el gran fuego de la revolución. Así que gracias a Dios, no llegó al poder. Stalin era un nacionalista. Construyó un estado tapón en Europa frente a la OTAN. No lo olvidemos, la OTAN se formó en 1949. En 1948, Stalin pidió unirse a la OTAN. En ese momento, no entendía del todo que la OTAN estaba en contra de Rusia, o de la Unión Soviética, o de la Rusia soviética, como prefieren llamarla los estadounidenses. Así que Stalin estaba construyendo el socialismo en un solo país. Ese era su lema, convertir, ya sabes, ese objetivo inalcanzable del comunismo. Esa luz al final del túnel que para la mayoría de los países resultó ser un tren, no la salida, sino el tren que venía de frente. Mira, quiero decir, en todos los países del mundo, en cierta medida, no hay países puramente socialistas. Tampoco hay países puramente capitalistas. No se puede tener un extremo ni el otro. Lo que existe es una economía mixta. Y las economías mixtas existían mucho antes de que la gente les pusiera etiquetas. Tienes el capitalismo de Estado, que es lo que hay en Rusia y en muchos otros países. Ya sabes, incluso en tiempos de Roma, tenían una mezcla de socialismo y capitalismo, porque eso es lo que funciona. Esa es la clave. Puede que en aquel momento no tuvieran un nombre para ello, pero eso era lo que había. Así que no existe esa diferencia económica, teocrática o teológica. Estamos luchando en parte contra el comunismo y también contra el capitalismo. Todo ese debate dialéctico ha desaparecido. Ahora literalmente lo que tenemos es globalistas frente a nacionales o locales, soberanos como quieras llamarlos. Y los globalistas están en Occidente. Nunca estuvieron en Rusia. Rusia no quiere eso. Ningún político ruso va a decir sí, vamos a invadir y anexionar Polonia. O mejor aún, anexionemos toda Alemania. O venga, vamos a Lyon, porque me gusta Lyon, he estado allí, anexionemos Lyon. Nadie va a decir eso. Y nadie lo quiere. Ese es el maldito problema aquí. No hay ningún deseo. Las tierras rusas, que son realmente étnicamente rusas, sin discusión, no se han transformado, no se han distorsionado por completo como el oeste de Ucrania, más o menos. Y si trazas una línea desde Kiev hasta Odessa, esa franja era la antigua Novorossiya. Y esas zonas fueron las que los comunistas intentaron forzar a ucranianizar en los años 20. Pero por otro lado, Rusia lleva 1000 años sufriendo invasiones de Occidente. Así que intentar asustar a los rusos con la guerra no funciona. La mayoría tiene una actitud bastante fatalista ante eso. Bueno, lo que tenga que ser será. Si tengo que ir a luchar, iré a luchar. Claro, vale, lo que sea. No es que quiera ir a pelear, no lo prefiero, pero si tengo que hacerlo, lo haré. Esa es la mentalidad rusa. Después de 1000 años de invasiones occidentales, simplemente esperan otra más. Hay un dicho que dice que cada 100 años los europeos se juntan, hacen un puño y vienen a invadirnos. Y eso, literalmente, es lo que la gente dice. Así que todo esto encaja perfectamente en ese mismo marco. Es como, ya sabes, si sigues este razonamiento, lo que tenemos ahora delante es una intensificación de la guerra que ya estaba en marcha. Y bueno, al principio ya había hecho la miniatura para esta charla y quería llamarla El final del juego de Rusia. Pero ahora me doy cuenta de que probablemente tenga que cambiarla, porque parece que no es un final del juego. Es más bien que estamos al borde de una europeización de todo esto. Porque si ahora eso resulta ser cierto, entonces, bueno, estamos realmente fastidiados. Y no hay ningún país que por sí solo pueda desescalar la situación. Quiero decir, los estadounidenses podrían hacerlo.
Pero de nuevo, son los mercaderes de la muerte, como se les llamaba en los años 20, cuando la gente entendía quiénes eran, los que lo impedirán. Además, claro, esto les viene bien, porque pueden lanzar a Europa contra Rusia, después de que Ucrania no fuera suficiente, y luego probablemente lanzarán a Japón, Filipinas y Taiwán contra China, esperando que con eso baste para romper por fin el núcleo, ¿no? It's not even about breaking the core. Bueno, ni siquiera se trata de romper el núcleo. Mira, si lo analizamos con realismo, ¿cuál era el objetivo de los británicos en la Primera Guerra Mundial? Todo el mundo dirá, la destrucción del Imperio Alemán. Sí, ese era uno. El segundo objetivo era la destrucción del Imperio Austrohúngaro. Y el tercero, la destrucción del Imperio Otomano Turco. Ah, y el cuarto, la destrucción del Imperio Ruso. ¿Ves? Si todos se desmoronan, ellos pueden quedarse con los pedazos. Los británicos simplemente se dejaron arrastrar por eso. Hicieron lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. No estoy defendiendo a Hitler, y probablemente Hitler habría ido hacia el este de todos modos, porque era algo que ya estaba impulsando. Sí, era un loco, pero los británicos fueron unos malditos malvados que empujaron a Hitler todo lo posible para que fuera a la guerra con Stalin. Stalin era algo así como, quiero que vayas, te ocupes de ellos y quizá te quedes atascado allí unos años. Y luego Francia cayó en apenas un par de meses. Nadie se esperaba eso. Pensaban que los franceses iban a luchar un poco mejor de lo que lo hicieron, y los británicos también, mejor de lo que lo hicieron en Dunkerque y en esas zonas. Pero el caso es que siempre se trató de empujar a Europa hacia la destrucción, de hacer que al menos Europa Central y del Este se destruyeran entre sí. Y eso no ha cambiado. Los británicos no han cambiado. Siguen jugando al gran juego por toda Europa y por todas partes, aunque ahora sean una islita venida a menos, incapaz de defender ni siquiera sus propias islas allá abajo, en el Atlántico Sur. Las Malvinas, porque los argentinos están mirando y diciendo, bueno, es un buen momento para recuperar las Malvinas, o las Maldivas. En Menestranks no vamos a amistad. Or the Maldives. The British can't come down here. They don't have boats that can come down here anymore. Their ships, Ya no tienen barcos que puedan venir hasta aquí. Sus naves, ¿eran la reina del mar? Ahora apenas son la princesa del estanque. Ya no pueden hacer nada. Así que sí, están en ese punto, pero aún así siguen intentando jugar a este juego. Siguen queriendo ser la gran potencia y empujando a los demás a que se enfrenten entre sí. El problema con la formación de masas, que nadie quiere mencionar. ¿Sabes cuándo se rompió la formación de masas alemana? Cuando murió Hitler. La resistencia en Berlín se derrumbó en cuanto empezó a correr la noticia de que el Führer había muerto. El fanatismo de los alemanes era tan absurdo, tan más allá de toda estupidez, que mira, el último gran ejército alemán estaba muriendo quemado en el bosque, al sur de Berlín, donde el ejército rojo los había acorralado y los estaba bombardeando sin parar con incendiarias. Estaban literalmente quemando viva a un ejército. Y el resto de las fuerzas alemanas, bueno, salvo los húngaros, que seguían combatiendo. Había algunas unidades alemanas junto a los húngaros, pero en ese momento eso ya era un frente secundario. Y luego, en las tierras checas, las SS fueron masacradas en Praga. Rusia tuvo que enviar un grupo de ejército en esa dirección. Konev lanzó un cuerpo de su grupo de ejército que salió de Berlín y en 2 días llegó a Praga, expulsando a los alemanes. Pero las principales fuerzas alemanas ya estaban acabadas. Estaban muertos, terminados, desaparecidos. Berlín estaba rodeado. Berlín estaba siendo tomado. Luchaban hasta el final, hasta el momento en que reciben el mensaje de que su Führer ha muerto. Ah, vale, pues se acabó entonces. Y comienzan las rendiciones masivas. Y luego de repente tienes a toda esa gente, esos jóvenes hitlerianos psicopáticos, que de pronto dicen, ¿pero por qué demonios estábamos luchando por Hitler? Esa formación colectiva se rompió muy rápido. Y toda esa gente que ahora se dice antifascista, en realidad eran fascistas convencidos hasta que esa formación se rompió. Pero había que romperla. No se rompió sola. Quizá con el paso de las décadas habría desaparecido. Ya sabes, en la Unión Soviética,
esa formación colectiva se fue diluyendo poco a poco, con el terror y todo eso. Las purgas seguían siendo bastante fuertes, claro, las purgas, pero con el tiempo la Unión Soviética se fue suavizando, a finales de los 40 y en los 50. Y en los 60 ya no tenía nada que ver, ni siquiera era una imagen reflejada de lo que había sido en los años 20 y 30. Se suavizó por sí mismo. Y quizá los alemanes nazis habrían hecho lo mismo si hubieran ganado, probablemente con el tiempo. Gracias a Dios que no ganaron para comprobarlo. Pero el punto es que una formación de masas tan fuerte solo puede romperse con una derrota enorme. La derrota tiene que ser tan grande que no quede espacio para que la mayoría de la gente mantenga la base sobre la que se construyó la ideología que te llevó a la guerra en primer lugar. No puedes decir superpotencia aria nazi cuando los soldados rusos están caminando por tu capital y abriendo comedores para alimentar a la población con lo que queda de tu ciudad. Es un poco difícil decir que somos la raza superior en ese momento. La pregunta es, ¿cómo hacemos para no llegar a ese punto, verdad? Al menos, esa es mi pregunta. No creo que haya una salida. No quiero decir esto. Prefiero que todos, ya sabes, vivamos como amigos, aunque pongamos vallas y no nos miremos, pero que vivamos en paz. Pero no creo que haya una salida, porque la masa, tienes razón, hay una formación de masas y es como un helado que se lame a sí mismo. Se alimenta de sí misma y crece en histeria. Quiero decir, hay elementos en Alemania, obviamente como la AfD, que podrían resistir, pero puede que acaben destruidos como partido. Su futuro es muy incierto. Sí lo es. Y aunque llegara a convertirse en un partido de gobierno, quiero decir, lo que siempre pasa con los partidos tipo Al-Qaeda cuando llegan al poder es que acaban integrándose. Se ven absorbidos por lo que ya está haciendo. De todos modos, ese 60% central. Y luego muéstralo con el Frente Nacional. Ellos lo hacen un poco más de derechas, ¿no? Sí, lo vimos con el Frente Nacional. Ahora ya no están en contra de enviar ayuda a Ucrania, solo que no quieren enviar soldados, no soldados franceses. Es lo que pasa siempre. Lo vimos con los partidos socialistas de Europa en los años 20 y 30. En cuanto se convirtieron en algo más convencional, de repente empezaron a parecerse más a una versión de izquierdas del centro, y así sucesivamente. ¿Y qué ocurre con los partidos populistas? Pues lo mismo. Ideológicamente es muy difícil dar marcha atrás o hacer un giro radical. Pero bueno, en fin, ahora ya estoy lo bastante deprimido otra vez como para... Tienes esa habilidad de arruinarme los fines de semana cada vez que hablamos. Sí. Tenemos que hacerlo los lunes. Para el fin de semana, todo se ha calmado. Mira, sinceramente, yo lo afronto como venga. Es lo que Dios quiera. Confía en Él y haz lo que haya que hacer. ¿Quiero una guerra? No, no queremos guerra. Nadie quiere guerra. Pero la mayoría de los rusos ahora se sienten acorralados. Los europeos no se están calmando. Están haciendo justo lo contrario. Cada vez están más fuera de sí. Gritan más, se golpean el pecho con más fuerza y se vuelven más tontos. Lo cual cuesta imaginar que el liderazgo de la Unión Europea pudiera ser más tonto. Pero parece que sí. Quiero decir, mira, empezaron a hablar de vamos a hablar con Rusia. ¿Y quién es el candidato número 1 ahora mismo? Kyriakos. Who's the number one candidate right now? Kaja Kallas. Don't even bother coming. Don't get on that plane. Ni siquiera se molesta en venir. No te subas a ese avión. No hay nada de qué hablar. ¿Y sabes hasta qué punto llegó lo absurdo? Pues mira, Rusia impone cada año una prohibición a la exportación de diésel durante la temporada de siembra. Y esa temporada en Rusia dura 3 meses, porque en el sur empieza a mediados, a veces incluso a principios de marzo. Se ha adelantado unas 2 semanas. El planeta se está calentando. Quiero decir, en realidad estamos volviendo atrás. No es un desastre climático. Si miras el clima en una escala histórica larga, estamos en un punto muy bajo.
Apenas estamos empezando a recuperarnos. Ni siquiera estamos cerca del promedio de lo que fue el planeta durante los últimos 48 millones de años. Empecemos por ahí. Seguimos muy abajo y apenas estamos saliendo de un desastre total que casi acabó con toda la vida en la Tierra porque los niveles de CO2 cayeron. Sí, la temporada de siembra ha avanzado en el sur, está empezando antes. Y la temporada de siembra en el extremo norte, no en la tundra, sino en la taiga. Esas zonas que producen mucho trigo porque son muy húmedas y tienen casi 18 o 20 horas de luz solar. Es un periodo de crecimiento muy intenso pero muy corto. Esa temporada de siembra llega hacia finales de mayo. Así que hay unos 3 meses en los que Rusia, hay que tener reservas acumuladas. Durante esos 3 meses, Rusia, históricamente, en la última década más o menos, no permite la exportación de diésel para asegurarse de que el diésel se quede dentro de la economía y sea lo bastante barato para que el sector agrario pueda usarlo. Rusia no necesita mucho fertilizante por su tierra negra, pero sí necesita mucho diésel. So the G7, and there were articles about it, they didn't come hat in hand to ask Russia, can you sell some diesel? No, they came demanding you lift your sanctions. This is the mentality. We're going to talk down to you, you dirty white apes in the East, and we're going to tell you how you're supposed to be. Except those dirty white apes are sitting on top of everything they need. Russia could quite literally close itself off from the rest of the world and be fine. We produce most everything we need. Sure, there's some bleeding edge technologies we don't have. The Chinese do, and they've shown themselves to be more advanced than the Americans. The photon chips. Have you seen that? The photonic chips that have 1,000 times faster speed than the best NVIDIA chips. China ya tiene una línea que va a producir unas 12,000 unidades este año. Es un gran avance. Están usando fotones para enviar señales dentro del chip. Sí, esta es la tecnología que puede cambiar las reglas del juego en los centros de datos de inteligencia artificial. Consumen mucha menos electricidad porque generan mucho menos calor y son mucho más eficientes. Así que en este punto, sí, los chinos tienen ciertas tecnologías de vanguardia que nosotros no tenemos. Pero, en general, para sobrevivir y sobrevivir bien, la industria textil en Rusia todavía no se ha recuperado del todo. Así que sí, importamos algunas cosas de ese tipo, algunos productos electrónicos. Fabricamos mucho nosotros mismos, frigoríficos, lavadoras. Por eso seguimos sacando chips para misiles de lavadoras viejas. Volvemos a la narrativa. Y creo que, ya llevamos 1 hora, así que tenemos que hacer una última ronda. Pero en conclusión, me parece que el resultado triste de esta conversación es que o los europeos logran salir de esa especie de formación colectiva, o será Rusia quien rompa a los europeos. Porque esa es precisamente la profecía autocumplida en la que ya estamos metidos ahora. Estamos atrapados en una profecía que se cumple a sí misma, y por desgracia, sí, ya sabes, Rusia saldrá bien parada. Nosotros construiremos un gran muro, olvidaremos que el resto del continente europeo existe y miraremos solo hacia el este. Bien, podemos hacerlo, no hay problema. Pero el problema es que los que están al otro lado de ese muro siempre quieren derribarlo y marchar hacia nuestras capitales. Y así ha sido la historia durante 1000 años. Bueno, literalmente, 1000 años. Porque Pitov Gra en Kiev la Trus, Lad Consueliaris, et Serin Piorman. 1014 años, ¿verdad? No. 1012. Año 1012 después de Cristo. 1012. 1014 años. Desde entonces ha sido una ola tras otra. Ya fueran los suecos, los teutones, los polacos con sus distintos aliados y así sucesivamente. Incluso, fíjate, cuando derrotamos a los mongoles en Kulikovo Polje, había suizos, sí, suizos mercenarios e italianos también, luchando por los mongoles contra Rusia.
Y cuando los polacos tomaron Moscú durante el llamado tiempo de las turbulencias, la tomaron 2 veces y la segunda vez estaban literalmente comiéndose a la población porque estaban sitiados. Y no eran solo los polacos, había mercenarios y unidades de toda Europa formando parte del ejército polaco. Así que, ya ves, ha sido algo continuo. Sí, Rusia no está en una especie de formación de masas, pero Rusia siempre ha sido, en cierto modo, muy desconfiada mirando hacia Occidente, no hacia Oriente. Solo nos invadieron una vez desde el este, fueron los mongoles. Y bueno, prácticamente nos dejaron en paz después de quemar nuestras ciudades y conquistarnos. Pero mientras les pagáramos, eso es asqueroso. Mientras les pagábamos los impuestos, ellos nos daban tributos para la siguiente campaña que quisieran emprender, y nosotros simplemente esperábamos a que se disolvieran. Pero no intentaron cambiar nuestra religión, no intentaron cambiar nuestra cultura. Y todo eso de que los rusos están mezclados con los mongoles es una tontería. No se dedicaron a violar ni a saquear. Después de las primeras oleadas, simplemente se retiraron y se establecieron. Si alguien no les pagaba los impuestos, entonces lo castigaban. Pero en general, Rusia era vasalla. Los estados rusos eran vasallos, todos ellos, distintos principados. Mientras pagaran los impuestos y aportaran soldados para la siguiente campaña, vivían sus propias vidas. No les importaba demasiado. De acuerdo. Muchas gracias. Y tendremos que continuar esta conversación dentro de un par de semanas, porque creo que es muy importante entender en qué momento tan decisivo nos encontramos ahora. Quienes quieran seguir tu trabajo pueden, por supuesto, encontrarte en tu propio canal de YouTube, Slavic Man con K, señor Slavic Man. Mr. Slavic Man. All one word, all one word. Todo junto, todo en una sola palabra. Ex en Stas Krupivnik. No pudimos poner el nombre completo. A los rusos nos gustan los nombres largos. Y luego en Telegram, Stas Today Obratne es el canal en ruso. Stas Was There es el canal en inglés. Eso solo pasa en StreamYard. Zoom a veces se ralentiza, pero... Zoom slows down sometimes, but... Sí, la próxima vez que volvamos será en StreamYard. Sí, esta vez lo haremos en StreamYard. Y la siguiente, volveremos a Zoom. Pondré todos los enlaces a tus canales en la descripción de abajo. Así que, Krupivnik, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Krupivnik, thank you so much for your time today. Gracias.